Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo otro martes más a Desayuno con Biblia. Es para mí un verdadero placer. Yo sé que lo digo todos los martes, pero es lo que pienso. Y es para mí un verdadero placer porque realmente es un tiempo en el cual podemos pensar un poco acerca de nuestra fe, acerca del Señor Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro amigo, de nuestro Dios, en el Evangelio de Marcos. Como sabes, estamos leyendo el Evangelio de Marcos de una forma sistemática y estamos haciendo reflexiones para ver a ese Jesús, el Jesús de la historia, el Jesús que relata el evangelista. ¿Por qué nace esto? Esto nace en algún vídeo, ya te lo comenté anteriormente, pero esto nace de la necesidad que vimos de volver a releer el Evangelio. ¿Por qué? Básicamente porque de alguna forma hemos dejado o hemos tenido el pensamiento, claro, y tú dirás, bueno, yo no he tenido ese pensamiento. Bueno, no de una forma directa, pero desde una forma indirecta, subconsciente, mucho del cristianismo actual ha visto como el evangelio, los evangelios, pues son para, de alguna manera digo, y quiero recalcar esta expresión, de alguna manera, ¿vale? Pues el evangelio ha quedado relegado para aquellos comienzos en la fe. El evangelio es para muchos, así lo han propuesto, el evangelio es para los inicios de la fe, para hablar de Jesús a los no creyentes o para que el nuevo creyente se acerque, vea a Jesús, y ciertamente sí, pero el evangelio es más. Y de alguna forma, de nuevo lo digo, los cristianos de años, cuanto más avanzamos en nuestra vida cristiana, más profundidad tenemos, más años en iglesia estamos ya inmersos quizá en algunos ministerios, o quizá no, pero llevamos años de cristianos, de creyentes, pensamos que lo que necesitamos es una teología más profunda. Y ciertamente sí, porque Pablo lo dice, debiendo ya ser maestro, muchos de vosotros aún no recuerdas ese texto, ¿verdad? Esto quiere decir que sí, necesitamos sumergirnos en una teología más profunda, pero eso no quiere decir que no vayamos al Evangelio. ¿Por qué? Es que no somos ya cristianos, el Evangelio ya nos lo sabemos de memoria, ya sabemos, sí, pero en el Evangelio se relata la vida de Jesús. Y esto es el punto central, creo. A medida que pasa el tiempo, a medida que los cristianos vamos siendo más maduros en la fe, que no lo dudo, por supuesto, es lo que se espera, creo que pasa también algo paralelo, y es que con el devenir del tiempo, los problemas, las alegrías, las vicisitudes de la vida, etcétera, etcétera, se va difuminando un poco la imagen de Jesús. No como nuestro Señor, sino como la persona, como el hombre, cómo actuaba Jesús. Entonces yo creo que tenemos que tener muy vívido aquellas actuaciones de nuestro Señor, porque Juan lo dice en su primera carta, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, para caminar como Jesús caminó, necesitamos tener a Jesús fresco en nuestra mente. Y eso es lo que hace justamente el releer el Evangelio. Entonces, estamos en eso. Ya vamos por el capítulo 10 y hoy toca en el Evangelio de Marcos, por supuesto, así que me gustaría que fueras abriendo tu Biblia y esta vez lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Así que si tienes tu Biblia abierta, voy a darte unos 30 segundos hasta que la abres y mientras decir lo siguiente. Si te estás incorporando, porque hay personas que se están incorporando nuevas, puedes escribirme si deseas contactar conmigo. Alguna persona de Colombia me escribió hace unos días diciendo, oye, mira, no sé por qué los mensajes no te llegan, y le di mi correo privado. Así que te voy a dejar por aquí, seguramente por aquí te va a llegar. Lo vas a tener, mi correo electrónico privado. Bien, puedes escribir si tienes alguna necesidad, si quieres hablar de algún tema, si quieres que propongamos algún tema en específico que pudiéramos aportar por este medio.
por favor, hazlo de forma anónima. Yo no voy a decir tu nombre, no voy a decir quién eres. Sí vamos a tener una amistad, una comunión en compartir cosas, así que estás en la libertad de hacerlo, ¿ok? Es más, me encantaría que lo hicieras. Yo sé que personas no dicen, no, yo no quiero delatar quién soy. A ver, esto es una relación de amistad. Sí. Hay personas que tienen temas en su mente, hay personas que de mucho tiempo quisieron aprender sobre algo y nadie se lo ha podido enseñar. Podemos intentarlo desde aquí. Yo no me lo sé todo, pero podemos hablarlo y podemos verlo, ¿ok? Hay personas, quizá tú te estás incorporando nuevo y no asistes a ninguna iglesia. Tal vez puede que seas una persona de la Iglesia Católica. Bienvenido a esta sección. Aquí estamos hablando de Jesús, del Evangelio, el Evangelio que tenemos en común. O eres una persona evangélica que tal vez no te reúnes. Bienvenido a este espacio. Aquí, como te digo, y como digo, hablamos de Jesús. Lo único que nos importa, lo único que nos interesa es Jesús. Así que, por favor, me gustaría saber de ti. Escríbeme al correo electrónico, podemos tener interacción. Y por supuesto, por favor, otra vez pido por favor, denle al like. ¿Por qué? Porque mientras más like tengamos, más me gusta tengamos, YouTube mueve más el vídeo y llega a otras personas. Dicho esto, Marcos 10, 46 al 52. Vamos a leerlo. Dice así. Voy a poner mis notas. Dice así. Y llegan a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una considerable multitud, he aquí estaba sentado junto al camino un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más y más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Y llaman al ciego y le dicen, anímate, levántate, te llama Jesús. Entonces Bartimeo, arrojando de sí su manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, anda, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. Como te digo, me encanta este texto porque saco muchísimas aplicaciones, pero sobre todo veo la figura de Jesús. Bueno, no te quiero adelantar, quiero proseguir, porque ya me voy directamente al punto que me emociona y no, quiero ir por pasos. Mira, aquí estamos ante el último milagro de sanidad que Marcos relata. ¿Por qué? Porque Jesús se dirige a Jerusalén. Y esto es súper emocionante. Jesús se dirige a Jerusalén para lo que le ha estado diciendo por tercera vez a sus discípulos. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho, el Hijo del Hombre va a sufrir por manos de estas personas, pero será muerto y al tercer día resucitará. ¿Ok? Entonces, lo interesante de este texto es que Jesús llega a Jericó. Claro, esta no es la primera ciudad de Jericó, sino que es una de las segundas ciudades de Jericó que se reconstruyeron. Pero el punto es que dice que llega a Jericó y seguidamente dice al salir de Jericó. Jesús pasó algún tiempo allí en Jericó porque el evangelista remarca muy claro, llegan a Jericó, punto, al salir de Jericó. El evangelista no nos dice qué estuvo haciendo Jesús con sus discípulos, pero sí se infiere del texto que posiblemente Jesús pasó 1, 2 días o varios días más allí, porque se dirigía, como digo, a Jerusalén. Ahora, dice el texto que Jesús sale de la ciudad camino a Jerusalén. ¿Te recuerdas en el Antiguo Testamento que Josué comenzó a conquistar la tierra prometida comenzando desde Jericó? Jericó fue la primera ciudad que tuvo que ser conquistada para abrir paso a la conquista de la tierra de Canaán,
la tierra prometida que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y esto es súper interesante, solo como una nota interesante y llamativa. Jesús pasa por Jericó. ¿A dónde va Jesús? A Jerusalén. ¿A dónde? ¿A qué? A conquistar la vida para los suyos. A conquistar la vida. A morir por los suyos, a batallar, a dar su vida para conquistar la vida. Y posa en Jericó. Curioso ese paralelismo, ¿verdad? Pero dice que hay un ciego mendigando en el camino. Dice que se llamaba Bartimeo. Marcos es el único que le pone nombre al ciego. Dice que cuando oyó que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que muchos de las personas que estaban allí, había un gran séquito, muchos lo reprendían para que callara. Dice, pero que él gritaba más y más: hijo de David, ten misericordia de mí. El punto de este ciego es muy interesante para nosotros. Bartimeo oye que Jesús pasa. De alguna forma, Bartimeo sale al camino todos los días o es puesto todos los días para mendigar. Este hombre en aquel tiempo no tiene otra forma para ganarse la vida sino de la mendicidad, de lo que los actos de misericordia de las personas pudieran reposar sobre él. No ganaba grandes fortunas porque, bueno, obviamente los mendigos, no son personas ricas, ¿no? Adineradas, acaudaladas, tienen una imposibilidad real en su vida y este hombre era mendigo a causa de su ceguera. Este hombre, se infiere por el texto, no había sido ciego de nacimiento, sino que quiero volver a ver. Es que nos dice que ya vio, pero por alguna forma, sea enfermedad o accidente, perdió la vista. Y tuvo que ser relegado de su sociedad, apartado al camino, como una persona de segunda o de tercera, apartado al camino. Cállate, no molestes a Jesús, cállate, cuando Bartimeo gritaba, no molestes. Las personas de segunda, de tercera son molestia, ¿cierto? Para aquellas personas de primera clase, son molestia. Cállate, eres un simple ciego, toma 2 monedas y cállate. No, parece que estas personas no tienen esa validez como persona porque no son vistos como el resto de personas. No eres válido, eres un ciego, no puedes hacer nada. Quédate ahí, toma 2 monedas y cállate. Y dice que este ciego mendigando en el camino comenzó a llamar a Jesús a gritos, tanto que molestaban a los transeúntes, tanto que molestaban a aquella grande multitud que seguía a Jesús, tal vez como una procesión. No molestes, Bartimeo, no molestes, ciego. Pero a Bartimeo no le importa y comienza a llamar a Jesús a gritos. Y algo muy importante es que dice, hijo de David. Esto es sumamente interesante porque lo reconoce como el Mesías prometido. Aquí viene un punto que me estalla la cabeza. Es muy interesante cómo los no ciegos dudaban de Jesús una y otra vez, hasta tal punto que hemos visto, sobre todo en el Evangelio de Juan, me gustaría que pudieras ir allí a verlo. Algunas de las personas que lo siguen, que han sido alimentadas por Jesús, dicen, ¿y qué señal nos muestras tú de que eres verdaderamente quien dice? Jesús dice, ¿pero cómo que qué señal os muestro? ¿No habéis visto todas las cosas que he hecho entre vosotros? No me creáis por mis propias palabras, sino que, bueno, creedme por las obras que hago. Vemos que es tan interesante que los que no eran ciegos no veían a Jesús y que un ciego que no ve más que todos los que estaban allí reunidos. Porque este ciego le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David significaba para este hombre, tú eres el Mesías prometido. Eres de aquel que dice, dará vista a los ciegos. Y necesito que me ayudes. Este ciego veía más que todos juntos. ¿Qué nos enseña este Bartimeo? ¿Qué tiene para nuestra vida práctica este Bartimeo? Bueno, el primer punto es que tiene persistencia con su fe.
Entiende que ese es su momento. Él ve que ese es mi momento. Identifica claramente que no es cualquier momento, sino que es mi momento, es el momento para lo que yo necesito, es el momento para mi salvación. Y estamos hablando de salvación de la vista, mi salvación como persona. Porque no solamente Jesús da salvación para el espíritu, sino que da salvación para la persona, en el físico. Entiende que es su momento y tiene determinación. No le importa que lo silencien, no le importa la cantidad de gente que haya, no tiene vergüenza. Él entiende, ha enfocado, y esto es lo que quiero y es lo que necesito. No me importa todo lo que haya alrededor de mí. Me enfoco en Jesús porque Él es mi salvación. Llama a Jesús con pasión, segundo punto. Primero es persistencia con fe. El segundo punto, llama a Jesús con pasión. Tanto que Jesús se tiene que detener entre la multitud porque dice, pero ¿quién es el que está gritando? ¿Quién es el que me llama con voz tan profundamente angustiosa y necesitada? ¿Quién es? Su necesidad era tan grande y entiende que solo Jesús tiene salvación. Hemos atravesado, o estamos atravesando, posiblemente una de las pandemias más grandes que hemos tenido en nuestra historia. No en la historia de la humanidad, sino en nuestra historia como personas. En nuestra generación. Miles de muertos alrededor de todo el mundo. Naciones enteras convulsionadas. ¿Dónde está el clamor de las naciones por Jesús? ¿Tan ciegos son? Aquellas personas que dicen ver, aquellas personas que están iluminadas por tanta inteligencia, son las que no logran ver realmente qué momento es el que atravesamos y que solamente Jesús tiene la solución. Porque Jesús hoy sigue pasando a través del camino. Muchas personas están caminando en ese mismo camino, quizá cruzándose con Jesús, no percibiendo que ese Jesús es el que tiene la respuesta. Este hombre llama con pasión a Jesús, con una pasión tan grande porque entiende que mi necesidad es inmensa y Él puede darme la solución. Y el tercer punto es que deja lo que le estorba para ir a Jesús. Deja el manto. Dice el versículo 50. Entonces él, arrojando de sí su capa, se puso en pie y dio un salto hacia Jesús. ¿Qué significa dejar la capa? La capa era una prenda muy valiosa en aquel tiempo. En este caso, la capa le servía a él para ponerla en el suelo, sentarse quizá, y que los transeúntes le pudieran echar dinero. Era un medio para su trabajo, digámoslo en este sentido. Pero la capa también era muy necesaria en este tiempo, en este lugar geográfico, porque ayudaba a la persona en las inclemencias del tiempo, cuando llovía o cuando hacía frío. O sea que la capa era una prenda muy valiosa para la persona. Dejar la capa era quedarse como desprovisto de esa seguridad y esa prenda que me da cobijo. Quizá es lo único que tenía este hombre. Quizá es lo único de valor que tenía este hombre. Quizá es lo único de valor porque ayudaba a su vida, a sostener su vida. No duda en dejar la capa, lo único que tengo, lo único de valor que tengo, porque aquello que veo desde mi interior, aquello que persigo, tiene mucho más valor aún. No duda en seguir a Jesús sin nada que lo ancle. Porque dice el texto que al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. No dice que fue a por la capa, dice que seguía en el camino. Me imagino que Jesús le dio la vista, lo tocó o cualquier cosa. No sé cómo hubiera podido ser, no se nos dice. Dice que, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y vio. Y Jesús, me imagino que seguiría de largo y el ciego comenzó a seguirle. No dice el evangelista que fue a por la capa. Hay muchas cosas que tenemos como cristianos o como personas que nos impiden seguir a Jesús de una forma libre. Estamos muy sujetos a tantas cosas materiales o emocionales que son verdaderas anclas en nuestra vida que impiden que naveguemos siguiendo a Jesús.
¿Qué te impide? ¿Cuál es tu ancla? ¿A dónde estás anclado? ¿Qué es ese impedimento? Tú dices, bueno, sí, yo soy cristiano, tengo tantos años de cristiano, voy a la iglesia, pero todavía tengo esto. ¿Qué tienes que soltar aún? Solamente tú lo sabes, solamente tú lo sabes. Que este texto nos ayude, que este texto te ayude a entender que el seguimiento a Jesús implica necesariamente un dejar todo lo que soy para seguirle a Él. Siempre que Jesús habló con alguien que quería seguir, le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, deja esto, deja lo otro y sígueme. Porque no podemos estar sirviendo a dos señores. El seguimiento a Jesús implica necesariamente dejar todo lo que soy y seguirle a Él. No puedes seguir a Jesús con muchas cosas en tu yo. Pero por otro lado veo la figura de Jesús. Hemos visto la figura del ciego y ahora quiero enfocarme en estos pocos minutos en la figura de Jesús. Dice que el ciego lo llamaba, versículo 48, dice, y muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más y más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se detiene y dijo, llamadlo, traedlo. Llaman al ciego y le dicen, anímate, te llama. Entonces el ciego, arrojando de sí su capa, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Y dirigiéndose hacia él, y obviamente ya llegó hacia él, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Esto me impresiona, queridos. Vamos a ver, Jesús, estás viendo que ese hombre es ciego. Estás viendo que ese hombre es un mendigo, está pidiendo. ¿Por qué es un mendigo? Porque tiene una imposibilidad que lo impide hacer una vida social normal. Le impide tener un trabajo, le impide tener un oficio porque no ve. Y quiero ponernos en contexto de nuevo. Aquí en nuestras sociedades quizá los ciegos tienen un sistema de seguridad social. En aquel tiempo un ciego es un paria de la sociedad, un mendigo, no sirves para nada, un muerto de hambre. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Esto me impresiona. ¿Por qué me impresiona? Vamos a ver, me voy a hacer algunas preguntas. Vamos a ver, Raúl, ¿por qué te impresiona tanto que Jesús le diga al ciego, ¿qué quieres que te haga? Bueno, porque si Jesús es Dios, como él afirmaba ser, entendemos entonces que Dios lo sabe todo. Por tanto, si Jesús es Dios, él sabe ya lo que quiere el ciego. Y por otra parte, cualquiera de nosotros no hace falta ser Dios para entender que lo que el ciego quería era ayuda de Jesús para que volviera a ver, porque este ciego había escuchado de Jesús que había dado la vista a muchas personas, que había sanado a otros cientos y que había dado alimento a miles de personas y que había levantado a muertos, había recobrado la vida a muertos por su misma palabra. A ver, Jesús, ¿cómo le dices que quieres que te haga? Es evidente, quiere que lo sanes. El punto, queridos, es que Jesús no está preguntando como alguien que desconoce, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué te ocurre? ¿Qué puedo hacer por ti? No, Jesús ya sabe. Lo que implica esta frase de Jesús es que Jesús comienza a tener una relación, a interiorizar con esta persona. Es como si en nuestro tiempo te dijera, ¿cómo estás? Cuéntame de ti. ¿En qué puedo servirte? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que ocurre en el fondo de ti? Jesús está llegando al fondo de su ser. Obviamente Jesús sabe lo que necesita. Pero lo que Jesús está haciendo es mostrarnos a nosotros que estamos hoy aquí leyendo de Jesús que el Evangelio no simplemente es un Evangelio frío que llega y salva, sino que el Evangelio promueve una relación profunda con la persona. Jesús estableciendo vías de comunicación, vías de amistad, estrechando vidas. Jesús se interesa por la persona. Esto me hace a mí pensar que quizás debiéramos aprender del Maestro a la hora de comunicar el mensaje del Evangelio. Porque si te das cuenta, Jesús no le predica del reino.
Jesús establece con él una relación. Él no le predica del Evangelio. Y nosotros somos muy rápidos, quizá, en encontrarnos a personas y abordarlos y decirle: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o eres pecador y necesitas cambiar, y eso a la persona la espanta, porque no hay una relación previa. Jesús nos está enseñando quizá el principio por el cual el Evangelio fluye, y es por medio de las relaciones personales. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime. ¿Entiendes el punto? Ser como Jesús. Actuar como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, entablar relaciones como Jesús para impactar a las personas. Y luego viene el seguimiento. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo estás? Ojalá podamos comenzar a entender a este Jesús en medio de nuestra sociedad, una sociedad mendiga, ciega, que no sabe que el verdadero alimento está en Jesús, que la verdadera necesidad puede ser suplida en Jesús. Y nosotros pasamos por el camino como telepredicadores, hablando de ese Dios desde una forma distante, no entablando amistad con las personas, no viendo la necesidad real de las personas. Jesús nos muestra que debemos seguirle, debemos imitarle, debemos entender que el Evangelio es una mano extendida que busca entender a la persona, dialogar con la persona, entablar una relación personal con la persona. ¿Por qué? Porque el Evangelio es amor. El Evangelio es ese Dios que ama tanto al mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo al mundo. Y aquí tenemos a ese Dios Padre que envía al Hijo al mundo, y aquí tenemos a Jesús en el mundo entablando relaciones con las personas. Por tanto, si Dios ha entablado relación con las personas para exponer el mensaje, para librar a la persona, para salvar a la persona en todos los sentidos, nosotros tenemos que imitar a ese Dios que nos ha marcado la pauta de cómo es. Ya no sigamos caminando o hablando de este Evangelio desde un lugar alto, separado de las personas, desde un lugar sin relación, sino que mostremos a las personas que estamos ahí para ellos, que el Evangelio es la buena noticia, no solamente oída y escuchada, sino en acción. La iglesia como cuerpo de Cristo es el vehículo del amor de Dios hacia las necesidades de las personas. Entonces este Jesús, esta imagen de Jesús nos proyecta hacia entender que quizá lo que hemos estado haciendo no es la forma más adecuada de presentar el Evangelio. Habrá momentos donde tengamos que presentar el Evangelio de una forma rápida, precisa. Por supuesto que sí. Momentos en los cuales es de esta forma, pero la mayoría de las veces es un caminar, un Jesús que pasa por el camino y que se detiene a hablar con las personas. Que Dios nos ayude, que pensemos en estas cosas durante esta semana y que el Señor nos vaya cambiando aquellos pensamientos que necesitan ser cambiados o matizados. Que tengas una muy feliz semana. Como te digo, pensemos en estas cosas. Y si te quieres poner en contacto conmigo, con mucho gusto, escríbeme. De nuevo te dejo por aquí el correo electrónico para que podamos conocernos. Te mando un gran abrazo. Bendiciones para el resto de semana que te queda. Chao, chao.